Bienvenido, soy Mario Alonso, padre de familia, ingeniero y fundador del grupo Todo Logística. Junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por los puertos, el transporte, la logística y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por... Si este contenido gratuito fue de tu agrado, coméntalo, dale me gusta, compártelo. Con estas pequeñas acciones nos ayudas a que esta información llegue a muchas más personas. Buen día, René, ¿cómo está? Buen día, Luciano. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo hablando sobre un tema tan interesante. Por favor, el placer es mío. René, en nombre de Todo Logística y Comercio Exterior, nuestro grupo, le agradecemos por esta oportunidad de poder estar entrevistándolo. Pero para comenzar, a mí me gustaría preguntarle, para quien todavía no lo conoce, ¿quién es René Fernando Puche? Bueno, Luciano, soy administrador de empresas de la Universidad de Texas. Soy casado, tengo 2 hijas, todas colombianas, barranquilleras, todas. Yo vengo, desde el punto de vista profesional, vengo de la industria de fertilizantes. Trabajé con una empresa noruega que se llama Yara International, el mayor productor de fertilizantes del mundo. Trabajé casi 20 años con ellos, 19 años. Empecé en Barranquilla, cuando apenas estaban iniciando sus primeros pasos en la promoción de nuevas alternativas de fertilización a los suelos colombianos para la agricultura. Empecé en el año 93 con ellos y en el año 2000 me trasladaron a Bélgica, a Bélgica como director del departamento de suministro para todos los fertilizantes que el grupo Yara no produce, que son principalmente fosfatos y potasios, para digamos, todas las regiones. Yara tiene producción en 60 países y distribución más o menos en 200 países en el mundo. Allá duramos 6 años, estuve muy ligado, siempre he estado ligado al tema logístico. Después de 6 años me trasladé a Ghana, África Occidental, con una oportunidad que vio Yara para la introducción de fertilizantes para la producción de cacao. Ghana, que es el segundo productor del mundo de cacao después de Costa de Marfil, tenía un potencial muy interesante. Fue una experiencia a nivel personal y a nivel profesional excelente. Fue una operación que iniciamos de cero, no había operación, no había bodegas, no había gente, no había oficina. Entonces fuimos allá de emprendedores dentro de esta empresa tan grande como emprendedores a Ghana, y fue una experiencia muy interesante porque logramos generar un plan de fertilización, creamos unas fórmulas específicas para el ganado, para el cacao de Ghana, perdón, y la verdad es que, como te digo, fue una interacción importante. Y a nivel personal, estar expuesto a África, viviendo en África, para mis hijas y para todos fue una experiencia de verdad que recomendable. Como dicen muchos, uno llora cuando llega a África y llora cuando sale de África. Y te digo que doy fe de que es así, porque cuando salíamos de África, que me trasladaron a París, imagínate la ciudad luz, con todo ese sueño que es de cualquier persona de vivir en París. Te digo que yo lloraba y mi esposa no entendía por qué. Me decía, mira, nos vamos para París. Y le dije, sí, pero es que era como dejar un bebé en Ghana. Fue una experiencia, como te digo, increíble. Me fui a París, ahí sí, ya como director de logística y suministro para todo África y Latinoamérica, dirigiendo esos dos mercados tan importantes. Ahí duramos aproximadamente 2 años. Yo tomé la decisión cuando ya después de un tiempo de estar en París, de cerrar la unidad de negocio que tenía Yara, donde manejaba África y Latinoamérica, y trasladarla para Ginebra, Suiza, por un tema un poco tributario, por las diferencias tan grandes que hay en los regímenes tributarios en Suiza comparado con Francia. Entonces me llevé a la Sí. operación, y lo que manejábamos en París con unas 18 personas aproximadamente, lo manejamos en Ginebra con 5 personas. Entonces fue una optimización bien interesante. Ahí duramos en un proceso en Ginebra aproximadamente otros 2 años, y fue cuando se me presentó una oportunidad muy interesante de volver a Colombia. Volví a Colombia
con una empresa multilatina de fertilizantes que se llamaba en su momento Abocol. Estando en Abocol me vine como vicepresidente también de logística y suministro. Abocol es una empresa que tenía operaciones desde México hasta Brasil, en 7 países, aproximadamente 2 millones de toneladas. Fue una experiencia muy enriquecedora. Volver a Colombia era digamos, muy bueno para todos nosotros. Y ahí, cuando estando en Abocol, fue cuando iniciamos un proceso para que Yara comprara Abocol. Y en la mitad de ese proceso, que fue una experiencia inolvidable, se me presentó la oportunidad de volver a Barranquilla cuando un cazatalento me llamó a decirme que estaban buscando un CEO para un puerto en Barranquilla. Inicialmente le dije que no me interesaba porque no sabía que era el puerto de Barranquilla. Me volvieron a llamar y les dije, mira, si me dices cuál es la empresa, yo te digo si me interesa o no me interesa. Suena un poquito arrogante de mi parte, pero la verdad es que yo estaba muy contento en Abocol. Vivíamos en Bogotá, Bien. entonces el hecho de tener la oportunidad de volver a Barranquilla me llamaba la atención. Y cuando me dijeron que era el puerto de Barranquilla, ahí sí dije sí, la verdad es que sí me interesa. Y lo que te voy a comentar puede sonar un poco a cliché, pero habían 3 empresas en Barranquilla de las cuales a mí me llamaba la atención trabajar o presidir. Siempre soñé con ser CEO de una empresa y una de esas empresas era el puerto de Barranquilla. Por unas razones un poco filosóficas, Ujú. y era primero me daba mucha ilusión volver a Barranquilla. Soy consciente y era consciente aún en ese momento de que gran parte de la dinámica económica de Barranquilla depende de la actividad portuaria. Por el puerto de Barranquilla entró el desarrollo económico del país, entró el periodismo, entró la aviación, muchísimas cosas. Y Barranquilla es una ciudad que tiene industrias que fueron creadas prácticamente con sentido exportador por su cercanía con el puerto. Y Bien. eso me llamaba mucho, me llenaba de ilusión y adicionalmente también pensé con esta visibilidad que tiene el puesto, porque a pesar de no ser un empleado público, como todo el desarrollo económico de Barranquilla depende de su actividad portuaria, pues uno siempre está involucrado en todo lo que tiene que ver con la dinámica económica. Y le decía a mi esposa en ese momento, le dije, mira, me parece muy bueno tener la oportunidad de demostrarnos que las cosas se pueden hacer bien y tener negocios rentables. Y con esa ilusión me encantó cuando ya me ofrecieron la posición de volver a Barranquilla. Eso fue en el año 2013, en febrero de 2013. Así que ya llevo un poco más de 10 años aquí en esta posición, que ha sido un reto de verdad muy enriquecedor. He aprendido muchísimo porque si bien he tenido la experiencia portuaria, digamos, durante mucho tiempo, pero siempre desde el lado del cliente, y por primera vez tengo la oportunidad de estar del otro lado Ujú. como director de una empresa tan increíble como esta. Y la verdad es que pienso que hemos hecho un proceso de transformación muy lindo. Hoy en día somos más que un puerto. Estamos mucho más metidos en la parte logística que en la parte portuaria, por decirlo así. Y bueno, ahí vamos. Y Barranquilla lo demuestra. Hoy en día Barranquilla es la ciudad con la mejor dinámica económica de todo el país. Muy bueno, René. Felicitaciones primero por esa gran trayectoria y cómo no, los caminos, ¿no? De la vida van haciendo que uno también llegue a sus raíces también y esté allí presente haciendo esto por Puerto de Barranquilla. Eh, es notable la imagen de fondo que usted tiene y realmente no menor. Sabemos de algo en particular que va a ocurrir ahora, ¿no? El próximo 4 de diciembre, Puerto de Barranquilla será la sede del importante evento APALATAM. ¿Qué nos puede contar, René, al respecto y cómo impactará este evento en el sector? Mira, en Barranquilla están sucediendo algo verdaderamente impresionante. Se han generado una serie de círculos virtuosos Sí. donde Barranquilla, yo me considero parte de un equipo de Mm. actores barranquilleros, de gremios, de agencias de inversión, del mismo sector público, donde si una empresa, por ejemplo, está buscando alternativas de reubicarse, bien sea del extranjero o de otros sitios de Colombia, de ubicarse en Barranquilla, cuando llegan a Barranquilla se enamoran, porque nos encargamos de Bien. enamorarlos a ellos, como te digo, de todos los sectores.
el sector energético, cualquier cosa. Y en ese orden de ideas, hace un par de años, cuando fue la APA en Cartagena, nosotros fuimos a presentar a Barranquilla como alternativa para el APA 2023. Y en ese entonces, en Cartagena, competíamos, me recuerdo muy bien, con Argentina. Y nosotros nos fuimos a Cartagena cuando la Junta Directiva de la APA nos dio la oportunidad de presentar a Barranquilla. Me tocó, o me dieron la oportunidad a mí de hacer la presentación. El alcalde no pudo ir en su momento. Entonces me fui, hice una presentación con una agencia de inversiones de Barranquilla que se llama Pro Barranquilla. Hicimos una presentación que de verdad demuestra el orgullo que sentimos por Barranquilla, y la presentación fue tal que la gente de Argentina dijo: no, ¿saben qué? Mejor no competimos y déselo a Barranquilla. ¿Por qué nos interesa mucho este evento, Luciano? Sí. Consideramos que aquí hay una oportunidad grandísima, y es una entidad que fue creada en Estados Unidos, que es el American Association of Port Authorities, y en su versión latina, ¿verdad? Que es este congreso que se lleva anualmente, donde ya hemos participado en varias ocasiones. El año pasado tuvimos la oportunidad de vernos en Santos. Consideramos que es muy interesante traerlo a Barranquilla porque, primero, hay un contexto portuario que no solamente se limita a Colombia, yo pienso que toda Latinoamérica, pero en Colombia ha habido un desarrollo portuario muy interesante, ha habido inversiones de capital privado, de inversiones extranjeras en Barranquilla, en todas sus zonas portuarias, en Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, muy, muy interesantes, y pienso que vale la pena que Colombia le muestre eso al mundo. Por un lado, vamos a tener, yo creo que más de 600 visitantes, y entonces presentar Barranquilla, presentar el entorno portuario, es para nosotros una oportunidad increíble, y lo hemos venido conversando con los directores de APA, el eje central del evento son esos retos que tenemos en Latinoamérica de cara a algo muy, muy interesante, y es que por lo menos el hemisferio norte de Latinoamérica está muy ligado a la actividad económica en Estados Unidos, bien sea por importaciones que recibimos de Estados Unidos o exportaciones que se hacen desde estos países hacia Estados Unidos. Entonces, me parece que hay una parte, una oportunidad muy importante de ligar estos retos que tenemos en Latinoamérica, que eventualmente convergen en la competitividad de las empresas de Estados Unidos, bien sea porque exportan hacia acá o porque importamos de aquí hacia allá, para empezar a crear sinergias que nos permitan compartir mejores prácticas. Y todo lo que tiene que ver, como por ejemplo, un tema fundamental de la agenda va a ser el tema de compliance, con todo lo que viene sucediendo entre Rusia y Ucrania, los bloqueos de Estados Unidos a diferentes países. Todo eso tiene de alguna manera un impacto en Latinoamérica, y consideramos que va a ser algo de verdad muy interesante. Excelente, René. La verdad es que lo escucho y no me lo quiero perder, quiero estar allí. Aquí te René, esperamos. vamos, allí estaremos. ¿Sabes, René? A mí me gustaría también hacer hincapié en esto. Hablaste de inversiones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la visión, ¿no? Sobre tu visión personal sobre las inversiones, los proyectos portuarios de América Latina? Yo creo que se ha venido generando un interés muy Sí. grande sobre los temas portuarios a nivel Latinoamérica. Si uno Ujú. va, o los diferentes puertos que tenemos la oportunidad de visitar en Latinoamérica, estuvimos el año pasado en el puerto de Santos, Sí. viendo todo lo que están haciendo. Es un puerto inmenso, obviamente de tamaño brasilero, como decimos nosotros, donde el puerto más grande del mundo está allá. Y tú ves que tienen retos muy similares. Por Ujú. una parte, hay un reto importante que es la digitalización, Ujú. de cara a todo lo que está sucediendo en el mundo, toda la parte de la trazabilidad de la documentación, de que ya las cosas no pueden hacerse en minutos, sino en segundos. Y eso, digamos, tiene una parte que es relativamente sencilla, por llamarlo de alguna manera, que es la inversión, el CAPEX que tú tienes que invertir para automatizar tus procesos. Pero hay una parte que no es menos importante, que es el cambio cultural de tu equipo Sí. a pasar a esos procesos a pasar a firmar un papel o de ir a una planilla, hacerlo en un Excel o hacerlo en una computadora o hacerlo en una tablet, y que todo vaya quedando registrado. Ese es un proceso que a mí me parece que nos está tomando un poco más de tiempo de lo que nos debería tomar. Te lo digo por experiencia propia. Nosotros empezamos nuestro proceso de digitalización en el año 2015, y en el año 2018 lanzamos la primera parte, Ujú.
y el próximo año terminamos ya de la implementación de la segunda parte para convertirnos en un puerto 100% digital. Y Excelente. la parte más difícil cuando salimos en vivo con la primera parte fue ese cambio, de que la gente verdaderamente confiara en que los procesos se podían digitalizar y no tenías que llegar con un papel al gate de ingreso al puerto, sino todo a través de tu teléfono inteligente, ahí te sale el código QR o lo que fuera, y ahí está toda la documentación del transportador y te dice dónde está ubicado su contenedor o su carga o demás. Y eso es algo que yo pienso que vamos por buen camino, podríamos avanzar un poco más rápido. La otra parte son toda la parte de involucramiento de las autoridades con las Claro. actividades portuarias. Entonces, digamos, en el caso de Colombia, te hablo, por ejemplo, tenemos la agencia de aduanas o la administración de impuestos, la parte obviamente antinarcóticos, que no es menos importante, toda la parte de fitosanitaria, toda la parte de registro de aduaneros. Todo eso ha sido un proceso que hemos venido tratando o involucrándolos a ellos en el proceso, porque eso hace parte de nuestro proceso de venta. ¿Por qué Bien. una empresa o por qué un exportador o un importador debe preferir el puerto de Barranquilla? Entonces aquí se converge todo para que esta persona o esta empresa se sienta cómoda, se sienta que su carga está bien atendida, que todos los procesos se están cumpliendo y que se hacen procesos ágiles. Y es algo en lo que Colombia todavía está un poquito rezagado. No seguimos, no estamos todavía en los puestos de liderazgo en los índices de competitividad. La semana pasada, casualmente, en un foro en Cartagena estuvimos mirando. Hemos avanzado algo, pero todavía nos falta un poco. Y esa parte de pasar de un país en desarrollo a los países desarrollados, pienso que es el cambio hacia el cual nos tenemos que ir. La otra parte es toda la parte de seguridad a la navegación, que me parece fundamental con todos los procesos de atraque y desatraque de los buques, con toda la parte de lo que eso contiene, tener remolcadores de última generación, tener puertos que no solamente sean eficientes en el cargue y descargue, sino también, y un tema adicional, en la parte medioambiental, que seamos puertos amigables con el medio ambiente. Ya hoy, que es algo que no se hacía hace mucho tiempo, estamos midiendo la huella de carbono, estamos los puertos buscando ver de qué manera, digamos, promovemos esa buena utilización de los recursos. En el puerto de Barranquilla, por ejemplo, ya estamos implementando un proceso para generación de energía fotovoltaica, utilizando los techos de nuestras bodegas para generar más o menos el 30% de la energía que consumimos en el terminal. Y todo eso va de la mano con estas nuevas generaciones, buscando en el proceso de reemplazo de equipos, buscando ver cómo hacemos para utilizar equipos que no sean de combustible, sino eléctricos, por ejemplo. Todo eso va teniendo un impacto y son temas que no estaban muy presentes en la agenda hace mucho tiempo. Y yo pienso que temas que se van a ir tocando, estas oportunidades que tenemos como el Congreso de la APA Latinoamérica, que vamos a tener la oportunidad de interactuar, socializar y aprender y copiar de pronto algunas metodologías o algunos procesos que se estén haciendo en otros puertos que podamos también implementar en Barranquilla. Excelente esta posibilidad que nos traes, ¿no? De interactuar y de compartir estas ideas y lo que el evento también va a traer, ¿no? Y qué interesante el foco que ponías en el cliente, ¿no? Eso, viniendo de un puerto, me parece notable y lo destaco como muy importante. Y hablando Pero del cliente, te sí, comento algo, sí, discúlpame que te interrumpa, sí, te sí, comento sí, algo con respecto a eso. En el año 2014, 2015, cuando sí. ya habíamos pasado, digamos, la primera etapa de transformación que sufrimos aquí en el puerto, hicimos una evaluación completa de nuestro negocio. Como te Mm, digo, el entorno competitivo, el entorno portuario en Colombia, hablando específicamente de nuestro país, cambió muchísimo desde el día que yo tuve la oportunidad de irme a dar la vuelta al mundo hasta cuando regresé casi 14 años después, sí. porque fue cuando se privatizaron los puertos. Mm, Y se privatizaron digamos, los 5 puertos principales de Colombia, que eran los puertos del Estado, que era Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y una pequeña terminal en Tumaco. sí. Cuando se privatizan, se empieza a generar un desarrollo portuario con inversiones extranjeras y se fueron creando otros terminales en Colombia. Y ya los puertos que anteriormente eran cuasi monopolios empezaron a sentir la competencia.
Cuando yo llego y encuentro ese entorno competitivo, como te digo, mucho más dinámico, hicimos un alto en el camino con el equipo y empezamos a revisar cuáles eran típico análisis, nuestras ventajas, nuestros retos, nuestras competencias, nuestros desafíos. Y ahí fue cuando nos dimos a la tarea de cambiar completamente la visión del puerto de Barranquilla a transformarlo en una plataforma logística. Y fue cuando nos metimos a la tarea a investigar, a entender los negocios de nuestros clientes, a qué verdaderamente se dedican, cuál es su proceso logístico y ver de qué manera los podemos apoyar. Hoy en día, esos servicios de valor agregado constituyen el 80% de los ingresos del puerto y solamente el 20% va de cargar y descargar buques. Porque no vale, o sea, nos dimos cuenta que no es solamente importante ser eficiente en el carga y descarga de los buques, sino ver de qué manera tú haces más eficiente el manejo de la carga antes de que llegue el buque, antes de cargarle del buque o después o cuando la descargue del buque. Y nos dimos cuenta que ahí teníamos una oportunidad no solamente de negocio, sino una oportunidad de diferenciación. Y hoy en día tenemos empresas colombianas que importan, por ejemplo, todos sus contenedores llegan al puerto de Barranquilla y tenemos centro de consolidación y de consolidación de carga dentro del puerto. Y desde aquí ellos distribuyen a todo el país. En vez de tener que llevar el contenedor desde el puerto a un sitio de acopio, por ejemplo, en Bogotá, 1.000 kilómetros de distancia, allá hacer el vaciado del contenedor, después tener que volver el contenedor vacío a Barranquilla, otros 1.000 kilómetros de vuelta. Entonces, desde aquí de Barranquilla sale la carga directamente a los diferentes centros de distribución de ellos. Y es un proceso, como es tan dinámico, porque todos los días hay empresas nuevas, hay oportunidades nuevas. Entonces, ahí hemos metido el chip logístico en el ADN de nuestra gente. Por eso siempre estamos buscando de qué manera podemos, no nos basta con que un cliente nos diga, mira, yo quiero mover 50 contenedores por el puerto de Barranquilla, sino vamos un poquito más allá. Dime qué haces. Dime de dónde viene el contenedor, de dónde viene tu carga, cómo nace, cómo es tu proceso productivo, para nosotros descubrir ahí si hay oportunidades, no solamente de negocio para nosotros, sino de una logística más eficiente con el cliente. Y lo más lindo de eso, Luciano, es que eso nunca termina, porque Claro, la logística es lo que es mueve el continuo. mundo y se van generando oportunidades y eso nos ha dado una oportunidad de consolidación muy interesante. Muy bueno, René. Muchas gracias por comentarme esto. La verdad es que es interesantísimo poder traerlo en esta videoentrevista. A mí me gustaría, sabiendo que salimos, ¿no?, de este proceso de pandemia ya, me gustaría preguntarte, si tuvieras que darle una recomendación personal a un empresario del sector, así en este momento post pandemia, ¿qué le dirías? Mira, la pandemia a nosotros nos dejó unas enseñanzas muy interesantes. Por un lado, la valoración real del capital humano. Muchas personas, nosotros incluidos, teníamos más o menos 160 personas trabajando desde las casas, haciendo procesos completamente digitales, facturación, la parte de citas, seguimiento, en fin. Los clientes nunca se dieron cuenta si estábamos en la casa o estábamos en el puerto. Y eso a nosotros nos dejó una enseñanza muy grande y te hablo específicamente del puerto de Barranquilla. Por un lado, mi preocupación, digamos, en orden de prioridades, si se puede decir, por un lado, va a sonar un poco filosófico, eran las mujeres, porque tenemos un grupo muy grande de mujeres jóvenes que tienen hijos pequeños. Y en algunos países de Latinoamérica necesitamos contar con ayuda doméstica, ¿verdad? Entonces, la nana o el fin. Los colegios estaban cerrados, las nanas no podían ir a las casas, las mujeres tenían que seguir trabajando. Entonces, esa oportunidad que tuvieron las mujeres de trabajar desde sus casas, cuidando a sus hijos al tiempo, digamos, se sintió, fue algo muy valorado por ellas. Y al mismo tiempo, acuérdate, te pongo en contexto, en Colombia estuvimos en un lockdown total. Nosotros duramos 6 meses que no vimos la calle, no salimos de la casa en ninguna parte. Cuando, siendo el puerto un servicio esencial, nosotros sí teníamos la oportunidad de venir a la oficina si lo necesitábamos, pero obviamente con el cuidado que teníamos que tener todos, no era posible que todos viniéramos a la oficina. Pero sí les dábamos la flexibilidad para que el que quisiera venir a la oficina dentro digamos, un contexto de seguridad, de salud y demás, y con todos los parámetros digamos, de sanidad, podían venir. Y eso, increíblemente,
lo valoraron mucho porque las mujeres, y yo lo digo un poco sarcástico, obviamente, podían descansar de sus maridos y de sus hijos y venirse y pasarse 8 horas en la oficina descansando de su familia y haciendo su trabajo. Esa fue para mí algo muy valioso. Fuimos la primera empresa en Colombia en vacunar a todos sus empleados con el COVID-19. Fue una iniciativa privada que lo hicimos a través de la ANDI y la verdad es que eso fue algo que fue muy valorado por nuestro equipo. La otra parte que no es menos importante es, y que nos estábamos dando cuenta, es cómo al principio nos costó trabajo desaprender para aprender las cosas nuevas, para que esos procesos que eran manuales se convirtieran en digitales. Y entonces durante la pandemia todo se hacía digitalmente, no se imprimían documentos, y de repente cuando ya volvimos a nuestros puestos de trabajo, volvimos al puerto y demás, volvimos a ver que se volvió a imprimir papeles, que se volvieron a firmar físicamente documentos. Entonces estamos en ese proceso otra vez de decir, no se olviden que los procesos están digitalizados. No vale la pena, no tenemos que tener un papel firmado. Para eso existe DocuSign, para eso existe toda la tecnología que nos permite tener trazabilidad sin necesidad de imprimir. Pero es muy fácil cómo el ser humano aprende, desaprende y después vuelve a sus comportamientos o sus patrones de comportamientos previos a la pandemia. Y eso también, la pandemia también nos dio la oportunidad de confiar un poco más en las diferentes personas que trabajan. Sí, Porque no es necesario, tú no tienes que estar, digamos, como un inspector viendo si la persona está trabajando en su computadora, haciendo, no. claro. Aquí nos dimos cuenta que descubrimos muchísimos diamantes de personas espectaculares que no tenían, digamos, cargos muy altos en la organización, que fueron capaces de hacer sus trabajos sin supervisión, lo hacían bastante bien. Y para concluir, algo no menor, el 2021 fue el mejor año del puerto de Barranquilla en la historia, en volúmenes, en resultados financieros, que fue el año precisamente donde hubo cambio de accionistas mayoritarios, donde un fondo de inversión, que era el accionista que me trajo a mí al puerto, logró su transacción de desinversión y lo vendió a otro fondo, a un fondo de Estados Unidos que se llama I-Square Capital. Lo compraron, la transacción se dio en julio del 2021, hace un poco más de 2 años. Entonces, fue una Excelente. experiencia de verdad muy interesante. Excelente. René, muchas gracias por estos aportes, por trasladarnos un poco de tu experiencia, por contarnos, ¿no? Estas virtudes que tiene el puerto de Barranquilla y sobre todo con esta linda invitación que nos haces para vivir el APA Latam también. En nombre de todo el equipo de Grupo Todo Logística, te agradecemos y bueno, nos veremos entonces en el evento. Claro que sí, Luciano. No, gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad que nos complace mucho con la idea. Estamos muy ilusionados con la idea de que nos vengan a visitar a Barranquilla. Es más, lo he dicho en varias ocasiones, no vengan solos. Traigan a sus esposas, traigan a sus esposos, porque Barranquilla es una ciudad que ofrece muchas cosas. Tiene una oferta gastronómica espectacular, una variedad de esparcimiento público muy interesante. La gente, que es lo mejor que tiene Barranquilla, van a ver que se van a enamorar. Y no solamente a nosotros que vamos a estar trabajando en el APA, sino las esposas y los esposos van a tener la oportunidad de disfrutar a Barranquilla. Así que aquí los esperamos. Perfecto, René. Allí estaremos entonces. Un, Eso, un saludo y hasta la próxima. vale. Gracias. Gracias. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.